Bueno, muy buenos días a todas las personas asistentes. Nos encontramos hoy día en el último día de nuestro ciclo de charla. Hoy día es energía y sustentabilidad. Y bueno, vamos a comenzar de inmediato. Ya tenemos a la profesora Karina Belli conectada. Profesora, ¿quiere saludar ahí brevemente? Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, 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 ¿ustedes qué tal? Todo bien, excelente. Bien. Profesora, nos dijo que no tenía PPT. No, Eh, voy a excelente, conversarles hoy día. ningún problema, mejor. Bueno, la verdad es que el ciclo de charlas, profesora, la idea principal es como conocer la experiencia de los profesores, de nuestros docentes, para contársela a nuestros estudiantes de la carrera industrial. Y bueno, para comenzar, me gustaría preguntarle que explicara más o menos explayadamente, de manera quizá un poquito más acotada, eh, de qué trata el área en la que usted se desempeña y contar más o menos a qué se dedica hoy en día. Perfecto. Gracias Mauricio. Eh, bueno, yo trabajo en temas relacionados con energía, medio ambiente y cambio climático, desde una perspectiva bastante multidisciplinaria que combina el aspecto económico, el aspecto social y también el aspecto científico y medioambiental. Entonces lo que hago en general, además de mis cursos, en el fondo lo que hago y lo que me llama más la atención es hacer proyectos multidisciplinarios en los cuales se puedan analizar políticas públicas relacionadas con distintas temáticas de todos estos ámbitos. Y para eso se ocupan herramientas más cuantitativas como la econometría, estadística y también evaluación de proyectos, como otros modelos matemáticos de optimización, etcétera. Eso es lo más técnico y siempre todo esto va muy de la mano con aspectos sociales, porque las problemáticas energéticas, medioambientales y de crisis climática no tienen ningún impacto en el fondo mayor si es que no se analiza el resultado a nivel del efecto que tiene en la humanidad y en los ecosistemas que estamos, en los cuales estamos viviendo. Eso es más o menos lo que hago a nivel grueso en el área. Y a nivel concreto en la universidad hago cursos de microeconometría o econometría, perdón, o microeconomía, y también un electivo de energía y medio ambiente. Además de eso, hago labores administrativas y de gestión en la universidad. Excelente, sobre todo, profesor, hoy en día que, bueno, ahora nos estamos preocupando un poco del COVID, pero claramente hay un problema mucho más grande detrás que el cambio climático. Eh, Profesora, déjenme preguntarle, usted tiene, aparte, bueno, esta experiencia que usted nos cuenta son más o menos del ámbito privado, ¿usted tiene alguna experiencia en el sector público? Sí, antes de hacer mis estudios de magíster y doctorados en Estados Unidos, trabajé en la Comisión Nacional de Energía antes de que existiera el Ministerio de Energía. Y en esa experiencia me tocó trabajar en múltiples temáticas con equipos multidisciplinarios de ingeniería, economistas, gente en el fondo también del área de las leyes para estudiar y sacar adelante distintas normativas y reglamentos de la que entonces era la nueva ley de energía de Chile. Así que me tocó ahí trabajar en muchos proyectos a nivel de escala grande, de generación de electricidad, también de transmisión de electricidad, de distribución para sistemas grandes y para sistemas más aislados en el sur de Chile. Así que Claro, fue una experiencia bastante buena porque en el fondo todo lo técnico, social, económico se conjugaba en el día a día con distintas actrices y actores de la sociedad civil, de las empresas, también del gobierno. Y en el fondo a veces no era fácil consensuar estas distintas ciertas necesidades de las distintas personas que componen el uso y la generación de energía. Pero bueno, con bastante trabajo en equipo se podían llevar a cabo estas realizaciones de consenso finalmente.
Excelente. Y profesora, igual, claro, la energía es un tema que yo creo que cada vez está tomando más fuerza, sobre todo en energía sustentable y que están desarrollando más. Pero yéndonos a un lado un poco más técnico, quizás más administrativo, usted que estaba en las dos, en el ámbito privado y en el ámbito público, ¿usted encuentra que hay alguna diferencia sustancial, algo que la haya hecho, quizás que la haya elegido de repente si tiene dos opciones, no, me voy para el privado, no, me voy para el público, a opinión suya? Ya hemos tenido varias opiniones de profesores, me encantaría escucharlas. Yo creo que cada institución tiene su propia misión y su propio sello y uno puede aportar de la mejor manera en esa comunidad. No soy partidaria de casarme con una de las dos alternativas porque yo soy mucho más comunitaria, entonces yo creo que depende mucho también del equipo de trabajo en el cual uno se desenvuelva. En el sector privado, lógicamente el moto es maximizar el beneficio económico, y si eso va acompañado de trabajo comunitario que respete el medio ambiente, bienvenido sea. Es un aporte muy importante y necesario para el crecimiento de los países y también para el crecimiento humano. Y desde el punto de vista público, bueno, si necesitamos también un rol de gobiernos de estados, un rol regulador participativo, que tomen en cuenta las necesidades de la sociedad civil y también las necesidades de las empresas, que finalmente son las que extraen, producen y después eliminan estos recursos naturales, también es un aporte sumamente importante. Yo creo que la gran diferencia está en que lo público queda ahí en el espacio abierto y global, es un aporte bastante más amplio y al mismo tiempo es más complejo y tal vez yo veo que es de mayor responsabilidad en el sentido de que la responsabilidad no solamente es el beneficio económico o se acota a ese ámbito, sino que también es un beneficio social. Entonces, el ámbito público tiene mucho de política también, tiene mucho más allá de lo técnico, ¿no? Y eso es algo súper bonito y transdisciplinario finalmente. El ámbito privado también lo puede tener, con el único sesgo de que en el fondo va a estar siempre la maximización de beneficio económico de por medio en general, a menos que sea una organización sin fines de lucro. Claro, bueno, hemos recibido diversas opiniones y, por ejemplo, otros profesores decían que efectivamente estar en el sector público es algo más vocacional, probablemente, porque quizás se trabaja quizás de forma más lenta, qué sé yo. No sé si puede agregar algo últimamente. En mi experiencia, el trabajo que tuve no tenía nada de lento. Ah, ya. Era sumamente rápido de hacer muchas cosas para quien estaba ahí en la cabeza de la Secretaría de la Comisión Nacional de Energía o también después como la cabeza del ministerio. Entonces, en mi experiencia era sumamente dinámico, era hacer muchísimas cosas con recursos limitados. Eh, y bueno, yo creo que sí tiene que haber vocación de servir a algo un poco más allá de un objetivo concreto de una empresa, ¿no? Tiene que haber algo así. Al mismo tiempo, también creo que en muchas empresas de energía hoy en día también existe una vocación social desde el punto de vista tal vez no de maximizar el beneficio social por sobre el privado, sino que más bien de maximizar tal vez la interacción sustentable entre la extracción de los recursos y después el uso y los desechos. Entonces yo creo que también existe alguna vocación, puede existir vocación pública también en empresas privadas. Excelente, profesora. Déjeme, bueno, ir recordándole a los alumnos que están presentes que pueden ir dejando sus preguntas para que la profesora al final las conteste brevemente. Profesora, ¿alguna experiencia que usted le haya marcado, que usted haya dicho hay un antes y un después, o quizás de la que más se nutrió en términos de conocimiento? Es difícil también rankear por una porque todas son significativas de una u otra manera. Voy a remontarme aquí a algún proyecto que fue en los inicios de mi carrera. Yo estudié Ingeniería Civil Electricista en la Universidad de Chile y ahí hice mi tesis en ese tiempo, hace bastantes años atrás, en, energías renovables, en un proyecto financiado por
por el PNUD, que es una subárea de la organización de la ONU, en el fondo de las Naciones Unidas, aplicada a Latinoamérica. Y era un proyecto bastante bonito. ¿Por qué? Porque además de lo técnico, que era cuantificar el recurso solar y eólico en localidades más al sur de Puerto Montt, que no están conectadas al sistema central, había mucho trabajo comunitario. Me tocó ir un mes en el fondo allá a entrevistar a personas de empresas privadas, sector público, las comunidades costeras, que es un mundo totalmente propio, y ver también in situ necesidades comunitarias, ¿no? Que son, y comunitarias rurales, que son muy distintas a las necesidades urbanas. Entonces, un proyecto bien bonito también para iniciar mi carrera profesional. Fue bastante significativo porque me hizo en el fondo entender que los problemas técnicos son importantes y aún pueden ser más importantes si estos son usados para beneficiar las necesidades de las personas. Ese proyecto me gustó mucho. Y luego, también yo creo que el hecho de haber trabajado en el sector público me abrió un poquito la perspectiva. Yo tenía antes experiencia en el sector privado, en COPEC, y también en una consultora. Entonces, el sector público me fue a dar una mirada un poco transversal a las otras experiencias anteriores. Y por las razones que te comentaba. Entonces, yo diría que esas dos situaciones tal vez de experiencia han sido bastante significativas, sin perjuicio que todas finalmente tienen algún grado de significancia, ¿no? Porque uno aprende de todas esas situaciones. Claro, efectivamente. Y profesora, nos dijo que trabajó en COPEC. ¿Nos podría contar un poquito sobre eso? Me parece bastante interesante. Sí. COPEC es la Compañía de Petróleos de Chile, que ustedes conocen por sus estaciones de servicio, también tiene estaciones de almacenamiento de combustible. Y en ese trabajo yo era súper joven, tenía a cargo todos los proyectos eléctricos de la compañía. Entonces yo no los ejecutaba, yo tenía a cargo un montón de personas que los ejecutaban, que eran contratistas en el fondo. Entonces lo que yo tenía que hacer en ese momento era analizar todos los proyectos, ver en el fondo qué contratistas tenían todas las credenciales en el fondo para hacer los proyectos, hacer el seguimiento de los plazos, efectuar pagos, gestión, revisar técnicamente el diseño, la ejecución y la entrega de los proyectos. Así que fue bastante bonito también ese trabajo. Viajé por varias partes de Chile a través de esa experiencia. O sea que Entonces también, perdón, Mauricio, con esa experiencia también puedo dar fe de que hay empresas privadas que sí tienen vocación de servicio. ¿Sí? Que claro, en el fondo pasa solamente por el sesgo antes de maximizar el beneficio de la utilidad por sobre todo, pero también hay un beneficio comunitario. Las empresas COPEC son bastante reconocidas a nivel social, todas las personas en el fondo saben lo que es una empresa COPEC. También el cierto sello nacional que hace que sean competencia de empresas internacionales en Chile también hace que sean una empresa bastante valiosa. Sí, Mauricio. Entonces, en resumen, lo que usted hacía en COPEC era tomar los proyectos que venían de contratista, estudiarlos, estudiar a contratista también con sus sellos, me dijo, y en teoría, o sea, técnicamente definir quién es el más apto para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Claro, y los proyectos estaban establecidos por la empresa, ¿no? COPEC era quien tenía que establecer qué proyectos se necesitaban, con qué tiempos, qué disposición financiera había para ese registro de tiempo, etcétera. Entonces yo era la encargada en el fondo de la compañía de hacer ese trabajo. Lógicamente no lo hacía sola, es un equipo multidisciplinario también, donde hay personas del área legal, del área de la arquitectura, construcción civil, el área comercial. Así que también es una experiencia significativa. Claro, excelente. Profesora, más allá de esto, su área está bastante ligada a la investigación. Yo supongo que para hacer un proyecto requiere bastante estudio sobre las cosas.
¿Alguna vez, o sea, por ejemplo, nosotros sabemos que trabaja también en la universidad, de repente la pega más administrativa debe ser quizá un poco más fome para usted, pero si usted pudiera hacer un contraste entre lo que es dedicarse a la investigación o desarrollo de proyectos y dedicarse a una pega como administrativa, sería ideal. O sea, ¿tiene algún comentario sobre eso? Son labores distintas. Lo administrativo es algo que necesitamos en el fondo para organizarnos, ¿cierto? No podríamos organizarnos si no hubiesen tareas concretas en tiempos establecidos, que tienen que ver mucho con gestión de personas, gestión de mallas de estudio, etcétera, dentro de la universidad. Y claro, es algo súper concreto. La investigación, por otro lado, es algo que permite echar a volar un poco la imaginación y la creatividad. Porque hay que buscar ahí nichos del conocimiento, los cuales no se tenga todavía alguna claridad, y eso es lo que uno hace al investigar, es aportar con un granito de arena a una playa que ya existe, que es el conocimiento particular en un área de dominio específica, y ahí uno en el fondo aporta con algo nuevo. Entonces, en ese sentido, la investigación abre puertas también, porque usualmente las investigaciones se publican en revistas internacionales que son revisadas por pares, y ahí también uno abre las fronteras y se conecta con gente de todo el mundo. Y así como uno publica, como investigadora también se le pide a uno que revise potenciales publicaciones de otras personas que están también en otros países. Entonces tiene esa faceta bastante internacional que a mí me gusta. Excelente. Profesora, ya para pasar, vamos pasando a lo que son las preguntas. Uh-huh. Paula Rivera nos pregunta, ¿qué le hizo pasar de la electricidad a la economía y luego y luego al área medioambiental? Básicamente dice, si bien como dice ella es todo multidisciplinario, pero nosotros como estudiantes siempre tendemos a encasillarnos a una sola área, y eso es lo que me llamó la atención. Sí, sí, es una muy buena pregunta. Para mí se dio de manera natural, porque, bueno, dentro de la ingeniería civil electricista que estudié en la Universidad de Chile había una subárea de profundización, sin tener un diploma, ¿no? Pero de profundización en energía y potencia, se llamaba en aquella época. Y naturalmente viene de la mano que la energía contamina. ¿Sí? Y también viene de la mano de que la energía es súper importante para el desarrollo productivo y económico de los países. Entonces, cuando se trabaja o se tiene experiencia en esos rubros, de manera espontánea, diría yo, van a salir estos otros factores. ¿Por qué? Porque la producción y el uso de la energía tiene externalidades negativas medioambientales que son conocidas por muchas personas. Entonces, el lado ambiental también es necesario aplicarlo. Hay regulaciones también que de cierta manera obligan a las empresas y a todos los proyectos energéticos a tener también estudios de impacto ambiental. Al mismo tiempo, todas las empresas de electricidad o de energía necesitan entender un poquitito, y proyectos en el fondo, entender un poquitito qué impactos hay en los precios, en el consumo, en la producción, los costos, y todo eso tiene directa relación con las teorías económicas. Entonces yo diría que es bastante natural. Al mismo tiempo, en lo personal, se asemeja bastante a mi manera más integral de resolver los problemas, que es también lo que se necesita hoy en día. Yo estudié mi magíster y doctorado en la Universidad de Boston, en Estados Unidos, y la mayoría de los cursos también que tomé ahí como estudiante de posgrado eran cursos aplicados multidisciplinares, eh, donde se resolvían distintas temáticas con métodos bastante cuantitativos por un lado, pero también aplicados a temáticas bastante transversales. Entonces yo creo que es una necesidad que cada vez se está dando más, y afortunadamente en ingeniería civil industrial están esas capacidades, ¿cierto? Porque hay distintas áreas de profundización, y sin perjuicio de eso,
es una profesión bastante integral. Excelente. Profesora, ya para ir cerrando un poquito, para darle luego el paso a los profesores, lamentablemente tenemos re poquito tiempo. Belén nos manda la siguiente pregunta, dice Belén Estrada. Hola, profe Karina, espero que esté muy bien. ¿Cómo cree usted que es el camino de la investigación con respecto a ir abriendo camino en temas que muchas veces no se conocen y carecen de información? Sí, bueno, la investigación es prueba y error, ¿no? Hay que probar una vez, a veces uno tiene una hipótesis y no resulta, no es la que, o sea, el resultado en el fondo no es lo que uno esperaba, hay que encontrar ahí explicaciones del por qué eso puede estar pasando, encontrar las causas, y es un trabajo a veces bastante frustrante y otras veces de mucha felicidad también, porque en el fondo cuando uno encuentra algo y dice, ya, si en realidad esto es lo que faltaba o lo que se esperaba, también tiene esa parte bastante bonita. Entonces, como todos los proyectos, finalmente la investigación también es mucho de dos pasos para adelante y uno para atrás, ¿no? Así que es algo bonito y yo las y los motivo a seguir la carrera de investigación porque es algo que no tiene límites. La investigación es algo bastante infinito. Entonces, en ese sentido, la creatividad y la imaginación se pueden echar a volar y eso es algo fantástico para aprovechar, ¿no? Excelente. Profesora, bueno, ¿qué más decirle? O sea, agradecer su tiempo por habernos acompañado esta mañana un ratito, por darse el tiempo me imagino que los académicos son muy ocupados, así que eso, si quisiera agregar algo más, mientras hacemos un llamado al profesor Andrés que esté listo. Sí, quisiera motivarlas, sobre todo a las ingenieras, yo como ingeniera, y también a los ingenieros, a que se incorporen al área de energía y medio ambiente, porque es un área donde hay muchísimo que hacer. No les hablé de los objetivos del desarrollo sostenible, pero es algo que está dentro de las agendas gubernamentales de la gran mayoría de los países del mundo y eso ha palpado también o ha impregnado las áreas de investigación, las áreas de proyecto en empresas. Así que hay muchísimo por hacer y cada vez se necesitan más ideas novedosas para ir progresando hacia un desarrollo más sostenible. Así que queda la invitación abierta y si necesitan más información por mi parte, no duden en escribirme un correo electrónico. Excelente, profesora. Bueno, despidiendo a la profesora, ya tenemos, me parece, al profesor Andrés Díaz conectado. Ya nos escribió, así que profesor, cuando quiera hacerse presente, con un hola, si necesario. Hola. Hola, ¿Cómo está, Mauricio. profesor? Bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo va Todo todo? bien, todo bien, todo bien. Y pasando a la última Lo que estaba comentando Karina. Profesor, ¿tiene algo preparado, algún PPT o viene Sí, me a la vida? gustaría mostrar algo. Sí, me gustaría mostrar algo como para ir apoyando alguna idea, así que no sé si puedo yo compartir Excelente. pantalla, Sí, pero sí. me gustaría, no sé si ustedes me van guiando en la conversación o Si si tiene yo... algo, si tiene algo preparado, dele nomás con total libertad. Yo en cualquier momento le interrumpo si necesita. Ya, pues, yo, bueno, no sé cómo están todas, cómo están todos. Espero que estén bien en sus casas. Realmente los felicito por esta iniciativa. Veo hartas fotos, porque caras veo pocas, hartas fotos conocidas. Así que, bueno, pues ustedes ya saben, bueno, la gran mayoría sabe que yo trabajo en el área de energía principalmente. Dentro del área de energía yo trabajo analizo dos aspectos que son como que conforman la energía. Uno es el lado de la generación y otro es el lado del consumo. Ya es como esos son como mis dos líneas en las cuales yo trabajo. Mi carrera principalmente ha estado siempre enfocada a lo que es la investigación. Ya yo terminé mis estudios de pregrado, después hice mi magíster, mi doctorado, etcétera, y siempre mi experiencia laboral ha sido como investigador. Trabajé cuando estudiaba en Estados Unidos, trabajé en un laboratorio de investigación. Después, cuando me vine a Chile, me inserté inmediatamente en la academia. Paralelamente, hacía trabajos de consultoría
Ya las consultorías son precisamente dedicarse a investigación en temas bastante específicos. Trabajaba como consultor independiente, me llegaban trabajo y yo lo analizaba, y también trabajaba en algún momento para el DICTUC, que también de hecho el DICTUC es responsable de que yo haya terminado trabajando en la UDP. Ahí conocí mucha gente que me encaminó a tomar la decisión yo antes trabajaba en la Universidad de Santiago, después de tomar la decisión de cambiarme de allá para acá, con lo cual creo que ha sido una excelente decisión. Así que eso ha sido un poco mi trayectoria. Les comento, además de mi trayectoria de investigador, que también soy papá y tengo 2 hijos de 2 y 3 años que son unos salvajes y que andan gritando por ahí, peleando, así que si escuchan gritos no piensen que no pasa nada, así que es parte de la vida nomás. Nadie se está matando. Así que eso, Mauricio, tú me dirás. Sí, profesor, bueno, lo que le contaba a la profesora Karina, que la idea es como, a través de esta charla, contar un poco la experiencia en primera persona de los principales actores de nuestra facultad, de lo que ha sido su vida laboral, su vida de investigación, ya sea. Entonces, bueno, ya que nos contó en el área que se desempeña, nos gustaría preguntarle si tiene alguna experiencia en lo que es el sector público. Mira, bueno, como te mencionaba, yo siempre he estado en el área de investigación, ¿ya? 100% en el área de investigación, y mi acercamiento al sector público es a través de esa área también, po. Y es un poco lo que les mencionaba anteriormente. Yo terminé mi vida en Estados Unidos, volví a Chile e inmediatamente me inserté en la academia. Y ahí he tenido como las dos, desde el punto de vista académico, la visión de lo que es el sector privado y el sector ya más público. Yo trabajé en una universidad estatal, pero en realidad esto es como la experiencia mía en ese sentido, como que es como afecta más principalmente a las personas que se dedican a la vida académica, en términos de cuál es la diferencia entre un sector público o un privado. En ese sentido son muy pocas las diferencias, porque todas las universidades y todas las entidades que desarrollan investigación como que tienen los mismos fines. Ya lo que cambia es como un poco el proceso de administración interno, cómo se desarrollan las actividades más administrativas, de quién depende ciertos pagos, ese tipo de cosas. Entonces esa dependencia del Estado es un poco compleja muchas veces, porque el Estado tiene sus ritmos, tiene sus procesos de evaluación de ciertos procesos, y eso requiere mucho trabajo. Ya hay algunas universidades que lo hacen mejor que otras, pero eso hace que sea bastante complejo el trabajo en una institución estatal. Estoy hablando netamente desde la perspectiva académica, ¿ya? Desde el punto de vista privado, la parte administrativa está mucho mejor establecida. Usted realmente, en el fondo, en la universidad, por ejemplo, en la que estamos, todo funciona bastante bien. Ya los procesos administrativos, que si bien siempre hay problemas, son mínimos en comparación con los otros que necesitan de muchos actores para que se aprueben ciertos procesos. Pero eso ha sido mi experiencia. Todo lo que yo he hecho en investigación y afuera de la academia siempre he estado del lado privado. Me refiero a las consultorías, todo eso. Cuando he hecho trabajos, no sé, he hecho trabajo para empresas pequeñas que están recién partiendo su vida laboral en el área de diseño por ejemplo, turbinas. Me ha tocado mucho evaluar y diseñar turbinas. Me ha tocado evaluar procesos en la minería, ver cómo optimizar o mejorar los procesos, y eso es intervenir también los procesos, estudiarlos. Me ha tocado, no sé, dimensionar plantas solares para mineras también en el norte. Pero todo eso lo he hecho desde el punto de vista privado, no lo he hecho desde el punto de vista público. Entonces ahí no podría como comentar desde el sector público cómo es la experiencia. Claro. Profesor, me imagino que un área, bueno, el área de energía, yo creo que debe ser de los más interesantes de esto. Teníamos una rancilla interna entre los del centro de cuál era el mejor día. Pero yo creo que eso depende de cada uno. Sí, obviamente. Pero nos gustaría que nos contara más o menos las experiencias, una o dos experiencias de las que sean significativas, los que a usted le hayan marcado, que quizás dijo hay un antes y un después, o simplemente de las que más lo haya nutrido.
Sí, mira, hablando fácil. esa respuesta para mí es súper clara, pero ojo que aquí hay una cosa bien importante. No es lo que hace uno lo importante en la vida, sino con quién lo hace. Y eso determina mucho el éxito, la comodidad y cómo uno se va desarrollando en la vida. Yo tengo dos experiencias que yo creo que me marcaron mucho, que es cuando trabajaba en un laboratorio de investigación en Estados Unidos, que en el fondo Estados Unidos es una universidad que está muy desarrollada en lo que es investigación. Las empresas invierten mucho en investigación, se asesoran mucho de los laboratorios de las universidades y esa interacción en el fondo es bastante enriquecedora. Y te demuestra que todo lo que uno puede, todas las ideas que uno puede tener pueden llegar a buen puerto o pueden ser de interés para empresas. Yo en el fondo estaba muy cercano a lo que era una sociedad de energía dedicada a la industria de los data centers. Los data centers son todos los que procesan información, que guardan datos, etcétera. Entonces, todas las ideas que nosotros teníamos de diseños de nuevos dispositivos, de enfriamiento, diseño de cualquier cosa, la industria se veía muy interesada y siempre está dispuesto a colaborar con nosotros para no solo entregarnos recursos económicos, sino también para poder replicar nuestras ideas en la empresa, en la industria. Y eso yo lo encontré muy entretenido, en el fondo, poder elaborar ideas y que esas ideas repercutieran a nivel industrial. Eso por un lado de lo entretenido que encontré el área. Y la otra experiencia la tuve cuando volví, no voy a decir dónde, pero apenas volví en mi antiguo lugar de trabajo. Es muy importante tener buena gente que te rodee. Más que lo que uno hace, muchas veces con quién lo hace determina si uno está contento o no. Entonces, para mí el trato con las personas es fundamental. ¿Ya? Yo no encuentro nada más importante que tener buenos compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, buenos líderes, en todo sentido. Y eso para mí es lo que más me marcó, en el fondo, un buen entorno laboral, independiente que tenga que ver o no con el área de energía o cualquier área. Para mí eso es muy importante. Excelente, profesor. Bueno, nosotros sabemos que usted trabaja en la universidad, como profesor, también es director de escuela, me parece, ¿no? Sí. Aparte de esto, ¿usted se dedica a otra cosa paralelamente? Sustancialmente, o sea, me refiero a algún trabajo como estable, por así decirlo, o quizás algo más independiente. Todos los profesores, bueno, hasta el último día, pero todos los profesores que trabajan jornada completa en la universidad, incluida la profesora Karina, nos dedicamos 100% a nuestra vida, a nuestro trabajo en la universidad. Los profesores que tienen ya media jornada, ellos tienen otros contratos en otros lados. Entonces, son todos los que tenemos ese perfil de jornada completa, estamos 100% insertos en la vida universitaria. Aún así, también desarrollamos proyectos como consultores, ¿ya? Cuando digo consultores, para los que no están familiarizados con la palabra, simplemente que empresa nos contacta, que tiene problemas, nos pide una solución y nosotros ofrecemos una solución ingenieril, ¿ya? Y eso lo hacemos ya a modo independiente. Siempre, bueno, igual la universidad nos respalda en eso y también nos ofrece ayuda administrativa, etcétera. Pero nuestra vida es 100% académica, ¿ya? Y eso significa que estamos, bueno, una parte muy pequeña de lo que hacemos es preparar clases, ¿ya? Para que lo tengan presente. Otra gran parte significa administrar que todo funcione bien, que eso es bastante trabajo, porque imagínense, somos una escuela muy grande. Y la otra última parte es desarrollar investigación. Y ahí es donde, como decía Karina en algún momento, echamos a volar la imaginación y empezamos a estudiar problemáticas que existen a nivel nacional, a nivel mundial. Vemos qué es lo que proponen otros investigadores o empresas, y ahí metemos nosotros también un poco la cuchara y empezamos nosotros a estudiar, a evaluar propuestas y proponer soluciones a diversos problemas. Es un poco lo que tenía yo en mi PPT, si quieren se las puedo mostrar. Por favor. Sí, debe nomás, profesor. Es bastante cortita, así es como para contarle un poco qué es lo que he hecho últimamente. No sé si me avisan si se ve o si no se ve. Sí, se ve perfecto. Ah, súper, aquí la voy a agregar. ¿Ahí se ve bien? Se ve bien. Ya, bueno, esto es lo que les voy a mostrar, o algo bien a modo de resumen, lo que he hecho yo en el área de investigación ligado a lo que es energía, y ojo que todo lo que está acá, ahí arriba pongo un laboratorio de termofluidos porque todo lo he hecho con mis estudiantes de magíster. Ya el laboratorio de termofluidos tiene muchos estudiantes de magíster que desarrollan
trabajos bien interesantes. Y todo lo que les voy a mostrar acá ya ha formado parte de sus tesis y proyectos. Así que miren, esto es el primer estudio que hemos hecho desde el punto de vista energético. Yo les mencioné que nosotros analizamos la parte de consumo y de generación de energía. Y en la parte de consumo de energía está todo lo que es enfriamiento. Enfriamiento de lo que se imaginen consume energía, ¿ya? Y estos son los típicos procesadores, un ejemplo muy sencillo, de los procesadores de los computadores. A la derecha está el típico ventilador que me imagino todos han visto alguna vez en sus computadores. Y esto es el típico sistema de enfriamiento de las tecnologías a la fecha. El punto es que todo ahí yo les puse un par de datos, pero el punto es que toda esta tecnología ha ido acelerando y creciendo mucho los últimos años, ¿ya? Entonces, las necesidades de enfriamiento de este tipo de procesadores, hoy en día, con las nuevas tecnologías, es mucho más alto. ¿Ya? Imagínense, el enfriamiento viene porque los dispositivos electrónicos procesan información. Hoy en día los equipos procesan mucha más información que lo hacían hace 20 años. Entonces, entre más procesan, más se calientan los sistemas y más enfriamiento y mejor enfriamiento necesitan. Y ese ventiladorcito que sale ahí no se la puede, porque en el fondo esa es como lo típico que uno usa en la casa, pero basta que ustedes se pongan a jugar como locos en la noche y se van a dar cuenta que los ventiladores están haciendo lo mejor que pueden para enfriar. Bueno, nosotros en vista de eso empezamos a diseñar dispositivos, ¿ya? Y esto es producto de una tesis de magíster, creo 2016, y el año pasado logramos terminar nuestro primer prototipo. Lo que hicimos fue cambiar ese ventiladorcito y empezar a diseñar un sistema de enfriamiento, y lo que hicimos fue poner atención a cómo la naturaleza enfría las cosas. Lo que está ahí arriba que dice teoría constructal es cómo la naturaleza distribuye y consume energía. Lo que está a la derecha arriba dijimos ok, diseñemos un sistema de enfriamiento que tenga las mismas características de lo que tiene la naturaleza. Y lo que está abajo es el primer diseño que logramos hacer el año pasado en el laboratorio. Entonces, ahí logramos, primero, diseñar un sistema, diseñar una tecnología que fue capaz de enfriar todos estos sistemas y extraer mucho más calor de lo que extraían los sistemas inicialmente. ¿Ya? Eso es como una primera idea de la parte del consumo de energía. Voy a ir rápido para no abarcar tanto tiempo. Después viene un gran problema, que estos dispositivos que yo les mostré, los procesadores de computadores, ese es uno solo, ¿ya? Pero los data centers, que son las empresas que se encargan de almacenar todos los datos, como Facebook, Google, Sonda, Entel, Claro, todas esas empresas no tienen un procesador, tienen montones de procesadores. Y eso es lo que se ve ahí. Entonces, analizar la necesidad de enfriamiento de esa empresa ya no es tan trivial, no es tan sencillo. Y ahí todo lo que usted aprende en procesos industriales o en cursos como evaluación de proyectos energéticos sirve bastante para evaluar la demanda energética y ver cómo esto afecta a la economía ya de la empresa. Imagínense que esta empresa invierte o consume energía y ese consumo de energía, no sé, pues típicamente anda alrededor de los 6 millones de dólares. ¿Ya? Solo el consumo de energía. La mitad de ese consumo de energía es para enfriar estos sistemas. Si ustedes son capaces simplemente de mejorar entre un 10 y un 30%, los sistemas de enfriamiento pueden ahorrarse, no sé, 200.000, 300.000 dólares a la empresa, solo por mejorar las prácticas de enfriamiento. Entonces, el consumo energético es crítico. De hecho, díganme cuánto de lo que está escuchando esta charla está generando energía en este momento. Generando. Nadie. Pero estamos todos consumiendo energía. Todos de alguna u otra forma. O sea, lo que todos hacemos es consumir energía. Lo que hacemos, lo que casi nadie hace es generar energía. Entonces, el consumo es un problema real que tenemos y que debemos enfrentar. Y que precisamente eso es lo que buscamos con todas estas medidas de eficiencia energética, diseños de nuevas tecnologías, evaluaciones termodinámicas, etcétera. ¿Ya? No sé si se entiende el punto. ¿Sí? Anda todo bien, profesor. Ya, súper. Y esto ya me pasé esto al lado de la parte ya más de generación. Aquí también nosotros nos enfocamos mucho en el diseño porque la eficiencia es súper importante. O sea, un mejor diseño permite que a las mismas condiciones uno pueda generar más potencia.
Entonces aquí yo les muestro algo súper sencillo, ya eso son unas típicas turbinas de planta hidroeléctrica, y lo de al lado es una modelación que hizo un ex estudiante de magíster para mejorar la eficiencia de estas turbinas. Entonces él las rediseñó, cambió formas, cambió números de álabes, cambió revoluciones, analizó cómo se generaba la entropía en todo este sistema, y así logró encontrar un nuevo diseño que era mucho más eficiente que las turbinas actuales. ¿Ya? Eso es como para que tengan una idea de lo que hacen los estudiantes en el laboratorio. Y este último es una planta de concentración solar. Ahí lo que está arriba dice el colector solar, es el típico que recibe la radiación solar, el calor lo transforma en electricidad a través de celdas solares. Y aquí está todo el proceso de descomposición. Pues aquí está la celda solar, después está esto que está aquí que dice lente Fresnel, es cada una de las cositas que se ve aquí adentro, ¿ya? Y el punto que estos sistemas en la práctica absorben calor y generan electricidad. Pero para generar electricidad necesitan no solo absorber calor, necesitan que un delta de temperatura, o sea, un lado de la placa tiene que estar caliente, la cual recibe el calor, pero el otro tiene que estar frío. Imagínense algo que está expuesto a la radiación solar, lo difícil que es que un lado esté frío. Entonces, imagínense, todo este proceso al interior de las celdas, miren, acá está la celda, abajo dice un sistema de enfriamiento. Tiene incorporados sistemas de enfriamiento que son microscópicos, ¿ya? Que son los microcanales, que son los que se ven acá. Entonces, lo que nosotros hacemos es rediseñar estos sistemas también para darle una oportunidad a la tecnología solar de aumentar también su capacidad de generación, ¿ya? Eso a nivel ya del diseño. Y por último, cuando uno ya integra la tecnología solar y las mezclas con otra tecnología, también uno tiene la capacidad de evaluar el funcionamiento de la planta, ver cuánto genera, en el fondo, cuánto va a ser el costo de la energía generada, y ahí ya viene un análisis ya más termodinámico, que es lo que sale acá. Y esto es un poco todo lo que intento yo, en cierta manera, traspasar en mis cursos que dicto en la facultad, ¿ya? Y esto también es el trabajo que logramos hacer con los estudiantes. Eso quería mostrarles de esto. No hablo más. Profesor, mire, vamos a ver si nuestro equipo de investigadores anduvo bien. En verdad es más casi como un rumor, queremos preguntarle directamente. ¿Es cierto que usted tiene una experiencia en el estudio de fluidos en el cerebro? ¿Eso es real o es fake news? Así como, ¿a qué te refieres con fluidos en el cerebro? O sea, esa es la información que llegó directamente. ¿Es cierto que Díaz tiene una experiencia que estudió los fluidos del cerebro para prevenir enfermedades? Sí, eso es... Sí, pero no. O sea, yo he trabajado en eso, es cierto, pero no es mi línea de investigación. Yo así partí mi vida como investigador. Ese fue el primer paso que yo di en mi vida. Yo cuando era estudiante, en los cursos de mecánica de fluidos nos hacían desarrollar proyectos, ¿ya? Y el primer proyecto que yo desarrollé fue evaluar los aneurismas cerebrales. Y los aneurismas cerebrales son coágulos que se dan en la arteria y que impiden el flujo sanguíneo, ¿ya? Y obviamente si no hay flujo, la tensión aumenta, si aumenta la tensión, las arterias se rompen, si se rompen una arteria, ya es crítico. En el fondo eso implica que las personas ya puedan morir. De hecho, hay una alta tasa de fallecimiento por ese accidente. Entonces yo, desde el punto de vista de la mecánica fluido, lo que hice era simplemente estudiar en qué punto del aneurisma era más conveniente operar o medicar con anticoagulantes, ¿ya? Porque tanto la operación como no operar es crítico. Entonces... Pero eso se aleja un poco del área de la energía. Fue como lo primero que yo estudié. Y cuando dije, wow, es muy entretenido investigar porque uno puede meterse en lo que quiera y realmente aportar en cosas que a uno le interesa, porque no necesariamente le interesa a todo el mundo. Excelente. Profesor, me llegó una pregunta que dice, hola profesor, ¿cómo ve usted a los ingenieros que egresan de la UDP que quieren desempeñarse en el área de la energía? Como los veo muy buenos. De hecho, yo ya les mencioné que a mí me encanta trabajar en la UDP. Yo en mi grupo de magísteres, tengo un grupo de magíster muy grande. De hecho, yo creo que el grupo de magíster más grande de la facultad. Y son
wow, o sea, hay gente que muy capaz, muy buena, muy motivada. De hecho, insisto que lo más importante es la motivación. A mí me ha tocado trabajar, en realidad, en grupo en la Universidad de Santiago, en la Pontificia Universidad Católica, y aquí me ha tocado trabajar, bueno, en Estados Unidos también, y en la Portales. Y los de la Portales tienen una capacidad de motivarse que yo creo que es muy importante tener a la hora de enfrentar cualquier problema. Y yo, de hecho, todas las cosas que le mostré en mi área, comparándome con mis colegas en otras universidades, vamos, no, no me atrevería a decir igual, yo me atrevería a decir que mejor. Así que en el fondo son muy capaces. De hecho, tengo muchos exalumnos que trabajan en el Ministerio de Energía, que trabajan en consultoras del área energética. Dentro de estos mismos exalumnos que han trabajado en el Ministerio de Energía han sido enviados a, no sé, a Japón, al extranjero, como representantes del sector energético. Entonces, el portaliano, la portaliana, en el fondo, y lo bueno de la ingeniería industrial es que ustedes tienen que escoger bien el área de interés y tienen todo para potenciar esa área y avanzar y destacarse, ¿ya? Así que la pregunta no es cómo yo los veo, sino cómo se ven ustedes en realidad. Eso es lo importante. Totalmente de acuerdo, profesor. Ya para ir cerrando, ya como la última pregunta, hay muchas preguntas, pero lamentablemente por el tiempo de nuestros profesores no podemos responderlas todas. Pero esta me parece interesante. Correo después, pues. Claramente. Profesor, dice, hola profe, ¿cuál es su visión respecto al cierre de las termoeléctricas en Chile? Y si usted dependiera, ¿qué tipo de energía se debiera fomentar en nuestro país? Ya, ¿qué veo desde el punto de vista, en términos del cierre? Bueno, para mí es un tema súper importante. De hecho, ¿a dónde está la Belén? Por ahí está la Belén. La Belén Estrada. Con ella precisamente estamos evaluando toda esta problemática, en el fondo, que implica el cierre de aquí al 2040, cómo que si lo podemos adelantar, cuál sería una forma importante o sea, cuál sería una energía renovable que podría aportar a este cierre adelantado de las termoeléctricas. Nosotros esperamos que esto se cierre y se cierre lo antes posible, pero ojo que detrás de esto hay contratos que es vigente, hay proyectos que tienen que cumplir su vida útil, y todo eso en el fondo son temas un poquito ya más políticos, que no es llegar y cerrar, pero sí tenemos recursos, y es precisamente esos recursos lo que estamos evaluando para ver el impacto que tendría un cierre anticipado de las termoeléctricas y de todas las plantas en el fondo a carbón. Y desde el punto de vista de qué energías deberíamos impulsemos todas, pues todas las energías renovables, y teniendo recursos y capacidad deberíamos ser capaces de impulsarlas todas. Excelente, profesor. Bueno, agradecerle su tiempo, su participación. Para nosotros nos nutre demasiado escucharlo, ver sus pequeños pincelazos de lo que está haciendo, y bueno, su vivencia en primera persona es totalmente un agrado escucharla. Así que ya para ir cerrando, si usted quisiera agregar algo más mientras el profesor Raimundo se prepara. Ahí está Raimundo listo y preparado, así que no le quito más minutos a Raimundo. Cualquier cosa y duda que tengan, ustedes me mandan un correo nomás. Muy buena tu presentación, Andrés. Gracias, Raimundo. Yo le paso la pelota, profesor. Gracias. Ya que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Gracias, igualmente. Profesor Raimundo. Jóvenes. ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. Aquí tengo una presentación más o menos lista, si quieren, para compartir. Excelente, démosle nomás, profesor. Ya. Todo suyo el micrófono. Voy rápido con la presentación. La idea es compartir un poquito mi experiencia profesional. No sé si se ve. ¿Estamos ok? Ahora se ve, ahora se ve. Ya, déjenme tirar en formato compartir. Presentación. Bueno, Raimundo Bordagorri es mi nombre, para quienes no me conocen. Es profesor de la Escuela de Ingeniería ya desde el año 2012, 8 años ya. Y estudié Ingeniería Civil Industrial en tema medioambiental en la Católica ya hace varios años atrás. Egresé el año 98. Y bueno, estoy en la facultad básicamente media jornada, donde estoy a cargo de un par de ramos, uno que hago desde que comencé a hacer clases en la Portales, que es el tema de producción limpia, ingeniería ambiental, y
hago otro ramo también en economía circular, que es el año pasado, es el semestre pasado, y también soy profesor en temas de procesos industriales, termodinámica. Ya, les quiero un poco compartir cuál ha sido mi experiencia laboral. La verdad es que yo he pasado tengo mucha experiencia, muchas historias que contar, así que voy a hacerlo cortito y rápido. Ya partí el año 98 en el programa de Servicio País, contratado por la Fundación para la Superación de la Pobreza. Lo recomiendo fuertemente este tipo de programas. La verdad es que me tocó trabajar como ingeniero en la Municipalidad de Salamanca, en la cuarta región, en el Valle del Choapa. Una experiencia muy, muy entretenida, multidisciplinaria, para entender la realidad desde distintos puntos de vista, como ante el mismo problema, cómo piensa el asistente social, el antropólogo, el arquitecto, el ingeniero, el agrónomo, y esa manera de tratar de dar soluciones a la vida real, a problemas reales, y con un foco en superar la pobreza, que siempre he tenido como un tema, digamos, como país que me ha motivado en mi desempeño laboral. ¿Ya? Así que eso fue mi programa. La verdad es que como un hito destacado me adjudiqué un fondo importante de la Fundación Ford para establecer el primer parque privado en Chile, que fue el Parque La Palmilla, un parque de 40.000 hectáreas perteneciente a una asociación de viejos cabreros dedicados a las cabras, ¿ya? Estas son comunidades agrícolas que tienen grandes extensiones en la cordillera y tienen una transhumancia muy asociada a la cultura colla, ¿ya? Bueno, fue bastante bonita esa experiencia, me tocó estar arriba en la cordillera viviendo con estos viejos. Después, el año 2000, terminé ese programa, me volví a Santiago, puse una foto ahí a la izquierda que me casé, tuve hijo, cambié mi vida, me puse a trabajar como ingeniero industrial en tema de ventas, en una empresa de tecnología, en temas básicamente de tecnología de comunicaciones, ¿no es cierto? Call center, Customer Relations Management, tecnologías de identificación de voz, speech testing, bastante avanzado en temas de internet y comunicaciones a principios de este siglo. Ya fue la primera vez que me encontré con Google, empezaron un montón de los proyectos de la burbuja, ¿no es cierto?, del .com, etcétera. Ya me tocó vivir esos años, la verdad es que gané varios proyectos interesantes, me tocó trabajar en temas de proyectos de call center, ahí puse un par de proyectos interesantes en el Banco Estado, en un banco consorcio, me gané algunas capacitaciones en los Bell Labs en Estados Unidos, me tocó viajar a Estados Unidos a capacitarme, en la empresa privada estuvo bien, bien interesante, hasta que ya después de un par de años trabajando fuertemente y en jornadas bastante extenuante y estresado aquí en Santiago, decidimos con mi mujer cambiar de vida e irnos a vivir al sur. Así que decidimos irnos a vivir a Los Ángeles, donde yo tengo familia y campo, y ahí me tocó independizarme y comprar, pasar a ser socio de una empresa maderera, donde compré el 50% de la empresa. Fue una experiencia bastante interesante el hecho de ya empezar a tomar un poco más control sobre la vida de uno, ¿no es cierto?, y trabajar un poco para lo de uno. Así que en ese sentido fue bien bonito, y durante el 2002, bueno, tomé control de esa empresa, y desde ese año que soy propietario de Treatbook, ¿no es cierto?, una empresa maderera en el sector de Los Ángeles. Sin embargo, mi vida dio un giro a final de ese año, ya que mi señora, que es médico, ¿no es cierto?, postuló el programa de general de zona, con lo cual tuvimos la oportunidad de irnos a vivir a Isla de Pascua, ¿ya? Entonces decidí acompañarla y dejar un poco mis cosas botadas, irme de dueño de casa a Isla de Pascua, así que me tocó hacerme cargo de una guagua de algunos meses, ¿no es cierto?, y un niño de 2 años, y mientras ella trabajaba en el hospital de Isla de Pascua, yo trataba de surfear con los niños en la playa, lo cual era bastante difícil. Pero bueno, me tocó ahí dentro de todo experimentar, ¿no es cierto?, un poco el aislamiento, la magia de Isla de Pascua, bastante bonito dentro, o sea, emprender otros negocios. Ahí ya me empecé a meter fuertemente en mi especialidad, en el tema medioambiental, ¿no es cierto? Formamos una empresa con un amigo allá y armamos todo el tema de tratamiento de agua en Isla de Pascua, que no existía. Instalamos varios sistemas de tratamiento de agua, instalamos los primeros sistemas de energías renovables no convencionales, paneles solares, generadores eólicos para el museo, para la playa, etc.
¿ya? Y a partir de ese trabajo después me contrataron como ingeniero a cargo del programa de producción limpia y acuerdo de producción limpia en turismo en la Isla de Pascua, con lo cual fui asesor de la gobernadora. Tengo muchas historias en Isla de Pascua que contarles, pero la verdad es que por el tiempo voy a pasar. ¿Ya? Una de las cosas interesantes fue un acercamiento que tuve con la educación, ¿no es cierto? Que, bueno, durante el colegio y después en la universidad siempre me ha tocado ser ayudante y estar cerca muchos años, hice clases de matemática para tercero y cuarto medio. Y bueno, estando en Isla Pascua me ofrecieron desarrollar el programa de la creación de enseñanza técnico profesional en el Liceo Isla Pascua. Así que armamos la enseñanza técnico profesional y ahí mismo me tocó hacer clases a técnicos profesionales en temas de turismo en un liceo recién estrenado con fondos nuevos a la orilla, en la mitad del océano. Bastante bonita la experiencia en ese programa. Bueno, y ya después del 2008 volvimos a Santiago y a mí profesionalmente me seguí trabajando, ¿no es cierto?, como ingeniero ambiental, ahora ya no en Isla Pascua, en el Consejo Nacional de Producción Limpia, sino que en Santiago, a cargo de distintos programas, y finalmente, como un hito, quise destacar que me tocó, ¿no es cierto?, ganarme un fondo importante de $4 millones de la Unión Europea y armar un programa de Tecnolimpia, que fue un programa de asistencia a empresas para cumplimiento de normativa ambiental, ¿no es cierto?, y mejoras en temas de producción limpia. Tuve la suerte con fondos públicos de tener que ir a Europa, conocer el IO de los vascos. Yo soy de ascendencia vasca, así que fue bastante bonito estar ahí trabajando casi 2 semanas en el País Vasco, en Bilbao. También puse la foto de la Haya y me tocó también estar ahí negociando estos fondos para poder financiar este programa público de asistencia a empresas, ¿ya? Me tocó conocer de cerca lo que era el servicio público, los problemas. Me tocó un par de reuniones en la Moneda, me acuerdo, con los secuaces de la presidenta en su minuto, bastante complicada políticamente, en que hay que tomar decisiones, no se toman, varias cosas un poco sin sabores del trabajo en el servicio público, que es bastante complicado. Y después, bueno, me aburrí del servicio público y me contrataron en una empresa privada, donde pasé a ser gerente comercial entre el 2010 y el 2012 de Agua y Rile, una empresa dedicada al tratamiento de agua. Me metí fuerte nuevamente en el tema de tratamiento de agua, sobre todo en la minería. Me acerqué al mundo minero y ahí me desarrollé algunos proyectos importantes, como plantas en la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi, en Codelco, por más de $5 millones, proyectos importantes de instalación de faenas, ¿no es cierto?, mineras, operación de plantas de tratamiento de rile, de potabilización, la osmosis inversa, etcétera. Quise poner un par de fotos, una planta que desarrollamos en Codelco, arriba a la izquierda, y el fondo abajo en Chuqui, ¿no es cierto?, esa lagunita que se ve ahí es parte de las operaciones que teníamos que administrar, que son las aguas, los drenajes de ácido de mina, y poder tratarlos, bombearlos, etcétera, ¿ya? Fue una experiencia bien interesante como gerente comercial, donde me tocó estar a cargo de venta a lo largo de todo el país, ¿no es cierto?, con un grupo humano de más de 20 personas a cargo, y bueno, bien desafiante, digamos, como profesional. Después, a propósito de unas peleas que tuve con el dueño de la empresa por temas de formas de hacer negocio y básicamente porque se estaba cagando los dueños como gerente general y modificando los temas como de moral de negocios, que no estuve de acuerdo, así que renuncié y volví al mundo privado, y desde ahí hasta la actualidad ejerzo de manera privada. Soy socio en distintos emprendimientos, me considero un emprendedor. Tengo inversiones familiares, tenemos unos campos familiares en el sur donde tenemos frutas, ¿no es cierto?, arándano, cultivamos arándano, avellano, esto es un tema, el tema agrícola. Sigo a cargo del dueño, ¿no es cierto?, de la empresa maderera en Los Ángeles. Tengo unos emprendimientos turísticos en la zona de Antuco, el volcán Antuco, en la cordillera. También tengo un emprendimiento en temas de tratamiento de agua con otros socios, ¿ya? Y lo que mayor tiempo me ha llevado los últimos años, el emprendimiento que tengo aquí en Santiago, que es un laboratorio de investigación aplicada en temas de biotecnología ambiental y minera, donde hacemos proyectos de desarrollo e innovación de temas aplicados en la industria, principalmente minera. Ya hemos estado trabajando con Pucor en los últimos 6, 7 años desarrollando una tecnología nueva, ¿no es cierto?,
para la minería, que es lo que le quería presentar, pero quería hacer un alto aquí si hay preguntas, si no, para poder entiendo que estamos en el tiempo, no sé si me ayuda. Profesor, las preguntas nosotros las vamos dejando para el final. Ahora, si usted quiere recibir algo, no tengo ningún problema. Simplemente era como para poder mostrarles más en detalle el proyecto que he estado desarrollando en los últimos años, que es bien interesante, que tiene que ver un contexto con la problemática en Chile de la minería, ¿no es cierto? Que es un tema que yo creo que marco, ¿no es cierto? Trato de marcar a mis estudiantes que toman mis ramos, que por lo menos sepan, ¿no es cierto?, que se trata de la minería en Chile, que es lo que nos da de comer. Entonces, un poco dado ese contexto en Chile, ¿no es cierto?, de problemas en las fundiciones, de agotamientos de reservas, ¿no es cierto?, de pérdida de competitividad minera, ¿no es cierto?, de cada vez exportar menos cátodos de cobre y exportar más concentrado, lo cual significa pérdida del control del negocio, porque son los chinos los que controlan la industria de la fundición, etcétera. Y los problemas ambientales asociados a la fundición, ¿no es cierto? Nosotros desarrollamos una tecnología que nos permite, bueno, aquí quería mostrarles nomás, los costos de fundición en Chile son costos al alza, tienen temas ambientales, nueva legislación, ¿no es cierto?, que genera un problema importante. Está el tema del arsénico presente en estos concentrados de cobre, que hace que su transporte, acopio y tratamiento sea con un montón de externalidades ambientales, ¿no es cierto? Y existen otros temas asociados a contaminantes como mercurio, bismuto, plomo, y entre otros, que generan las fundiciones. ¿Ya? Entonces, un contexto no solamente en Chile, sino que en el mundo muy importante. Tenemos en Chile una disminución, todo ese listado de empresas son empresas que tienen plantas de hidrometalurgia o que procesan óxidos de cobre por la vía de hidrometalurgia y generan inmediatamente cátodos, y eso se están agotando en Chile, por lo cual pueden ver que la caída hacia el año ya finales de la década es prácticamente 50% de la producción en Chile de cátodos de cobre se va a ir a cero, digamos, y eso es un problema estructural y de competitividad. Entonces, básicamente hemos desarrollado una tecnología que permite aplicar los conceptos de la economía circular, tanto en la minería, ¿no es cierto?, permitiendo extensión de la vida útil de las plantas, capacidad ociosa, tratando pasivos ambientales como los relaves, y usando, por otro lado, plástico de descarte, de desecho. Hoy día estamos usando, por ejemplo, plástico recuperado desde las playas, de los mares, ¿no es cierto?, redes, sacos de cemento, carpetas, tuberías, envases, etcétera, lo cual lo usamos como matriz para la tecnología. Nuestra tecnología es una tecnología de biolixidación, que aquí se muestra, ¿no es cierto?, un poquito un estudio de CESCO, este Centro, ¿no es cierto?, de Estudios del Cobre y la Minería, que básicamente agrupa las tecnologías en distintos grupos de acuerdo a su impacto, ¿no es cierto?, si son marginal, incremental, sustantivo o transformacional. Nosotros estamos en una minería un poquito transformacional, que es una minería verde, que se denomina biominería, que es una minería, digamos, 4.0, que agrupa, entre otros temas, como todo el tema de la automatización, ¿no es cierto?, los monitoreos, la operación remota y la biolixidación, ¿ya? Es un tema que estamos desarrollando. Básicamente, nuestra tecnología lo que hace es que pesca los concentrados de cobre desde la línea de pirometalurgia y los trae hacia la línea de hidrometalurgia por medio de la tecnología biocobre, que es esta cajita azul aquí que hemos estado desarrollando. ¿Ya? Y para explicar simplemente en qué se trata, es por medio del accionar de las bacterias, ¿no es cierto? Aquí tiene una bacteria que lo que hace, ¿no es cierto?, es transformar o mediar la transformación de ferroso férrico, y de esa manera, ¿no es cierto?, permitir la oxidación de calcopirita por medio de, básicamente, ¿no es cierto?, la interacción de las bacterias contra el ferroso y el ferro, ¿ya? Todo esto es un tema biotecnológico en el cual desarrollamos, y hay mucha ciencia detrás aplicada, ¿no es cierto?, desde la captación, monitoreo, bioaumentación de las bacterias. Tenemos mucho tema respecto de PCR o análisis, ¿no es cierto?, que tenemos que realizar respecto de identificar los tipos de inóculos, comunidades bacterianas que funcionan y hacen esa pega. Y por otro lado, ¿no es cierto?, identificamos cuál fue la invención que desarrollamos, básicamente que el plástico, al igual que el concentrado, que ven ahí en un puntito, ¿no es cierto?, gris, que es el concentrado mineral, esta partícula de 20 micras, ¿no es cierto?, en la superficie del plástico se adhiere, y principalmente se adhiere fuertemente cuando tengo pH altos. Y esto porque ambos materiales son hidrofóbicos. Las cosas hidrofóbicas, ¿no es cierto?, se atraen, y las hidrofílicas repelen el agua. Entonces, cuando hay dos elementos hidrofóbicos, ambos dos escapan del agua, entonces se pegan.
Y eso es lo que logramos hacer básicamente por medio de un sistema que permite aglomerar concentrado en torno a una matriz plástica, procesarlos y después recuperar tanto la matriz plástica como los concentrados. ¿Ya? No les quiero alargar mucho más, simplemente terminar aquí con un esquema de lo que estamos hoy día haciendo en un pilotaje con más de 300 toneladas en una planta en Copiapó, donde formamos, ¿no es cierto?, por medio de concentrado, que ven ahí una fotito, las pilas de concentrado, se mezcla con las bacterias y con el plástico reciclado en un tambor aglomerador, y ese tambor después se apila, se forma una pila, se riega esa pila genera soluciones que son cargadas, entregadas a la planta de electrowinning para generar cátodo, y finalmente después de 150 o 200 días se lava el proceso, se recupera la matriz y por otro lado el concentrado residual va a fundición o algún otro proceso. Ya lo que no se ha lixiviado, típicamente los metales nobles como el oro, la plata, el molibdeno u otro. ¿Ya? Eso, no quiero alargar mucho más, solamente terminar aquí con, bueno, es la historia un poquito, ven, son años de investigación y desarrollo, del 2012 que ganamos fondos, en realidad partieron colegas míos en 2003 con bioprospección de elementos, y hoy día estamos en un programa de escalamiento tecnológico en 3.000 toneladas, tenemos patentes inscritas en 12 países, ¿ya? La verdad es que un proyecto bien entretenido. Eso. Excelente. Profesor, magnífica la presentación. Vamos con las preguntas. Bueno, la primera pregunta dice... Dejar de compartir. ¿Cómo lo hago? Aquí, stop share. So, ya. Perfecto. Profesor, la primera pregunta dice: hola, profe Raimundo. Ya que usted se desempeña mucho en temas de minería, ¿cómo ve usted el gran consumo de agua y el problema de los relaves? Y con respecto al consumo, ¿usted cree que la desalinización del agua de mar puede ser la mejor opción? Sí, hoy día el consumo del agua, todas las mineras están migrando hacia usar agua de mar, se utiliza extendidamente en la minería agua de mar, incluso agua no desalada, sino que agua de mar directo en los procesos, ya, y eso ha sido bastante exitoso. En Chile nuevos proyectos están todos desarrollados con agua de mar, ya, así que eso ya está solucionado, digamos. Las mineras en general tienen hoy día una condición bastante importante de conservación del agua y programas de monitoreo, control, reuso, etcétera. Ya los relaves, un tremendo problema en Chile y en el mundo. De hecho, estoy yo hoy día en un desafío mundial que se llama Tailings Challenge, que es un desafío que de HP, estamos concursando en ese desafío, que justamente es darle solución a los relaves. Nosotros una de las cosas que estamos postulando es poder recuperar, entre otras cosas, tierras raras, cobalto, vanadio de los relaves, y por otro lado, ¿no sé?, utilizarlo como elementos constructivos, por ejemplo, en todo lo que son protección costera para todo lo que es el aumento debido al cambio climático, ¿no es cierto?, la costa. Entonces hay distintos proyectos en eso. Excelente. Profesor, bueno, otra pregunta dice: ¿cuál cree usted que es la energía renovable más eficiente para ser potenciada en Chile? Si, por ejemplo, le preguntamos al profesor Díaz, y claro, nos dijo ojalá todas, como que no se quiso un poco ahí, como se dice coloquialmente, mojar el potito un poco. Pero si usted tuviera que elegir alguna, solamente una, para ser potenciada en Chile, si dependiera de usted, ¿cuál sería? Solar, claramente, pero yo diría que eso de potenciar, uno no es que potencie las cosas se van dando, o fomentar, digamos. Yo, de hecho, la gracia de Chile es que un ejemplo que sí, tanta fomento ha logrado implementar, ¿no es cierto?, simplemente por una buena normativa de mercado y una buena regulación, ¿no es cierto?, e implementarla de manera eficiente las tecnologías. Solamente a modo de ejemplo, nosotros en Isla de Pascua, cuando tocaba el caso de Isla de Pascua, nos habían regalado, estamos hablando hace casi 20 años atrás, nos habían regalado 1.000 casas solares, ¿ya?, una empresa japonesa. Y fue imposible convencer al Estado de que pusiera las 1.000 casas solares, ¿ya? ¿Y por qué? Porque significaba un tema que el Estado en ese minuto desconocía hace 20 años atrás, que no creía poco factible, ¿ya? Finalmente se fueron esas 1.000 casas, se fueron a una isla en Rayatea, donde se instalaron las 1.000 casas solares, y la Pascua sigue hoy día generando a petróleo. Entonces, yo diría que no sé si pasa por fomentar las cosas, muchas veces pasa por que se conozcan, que los precios, los costos sean los adecuados, que haya competitividad, que existan proveedores, etcétera. Excelente. Profesor, ya en honor al tiempo, vamos despidiéndonos nomás. Le queríamos agradecer su participación, por darnos este tiempito, por darse el tiempo de hacernos los power.
Y mientras ya el profesor Claudio se va preparando, si le gustaría dar alguna palabra de despedida. Sí, no solamente agradecerle a usted por la oportunidad, yo creo que el mundo de la ingeniería industrial es desafiante, se puede hacer de todo, y hoy día cada vez más, hoy día tienen el desafío ustedes de capacitarse por su cuenta, en lo que quieran, en lo que se entretengan, cada vez más se va a valorar, ¿no es cierto?, que sean autodidactas, que sean capaces de desarrollar y tener pasión por las cosas que les gusten y se automotiven en eso. Así que yo creo que está todo dado para que ustedes sean exitosos y les vaya bien. Es una carrera que les permite, que les habilita en ese sentido un poco las herramientas para ser autónomos y ser capaces de pensar por sí mismos y resolver problemas. Yo creo que la vida está llena de problemas, todos los días es un problema gigante y por eso es una buena carrera, por lo menos para mí fue así, digamos, estudiar ingeniería industrial. ¿Mm? Excelente. Muchas gracias, profesor. A ustedes, que estén bien. Vamos dándole ya el paso al profesor Claudio Huepe. Recordemos que Claudio Huepe es el coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable, para darle una presentación correspondiente. Profesor, ¿está por ahí? ¿Está conectado? Buenos días. Hola, profesor, ¿cómo le va? Se ve bien. ¿Me ven? Sí. Todo bien. Si podré poner una pequeña presentación, es muy cortita, en realidad no más que una presentación, es un listado nomás. Por supuesto, profesor. Dele nomás, comparto pantalla. Todo suyo el micrófono. ¿Cómo lo hago? Compartir pantalla no le sale. No. Al no, medio no. debería. Ya, aquí estamos. Ahí está Bien. Compartiendo. ¿Están viendo ustedes? Está cargando. Ahí sí. Dele nomás, profesor. Bien, bueno, buenos días. Quiero contarles brevemente quién soy y lo que hago. Ustedes no sé si saben, algunos habrán tomado quizás clases conmigo. Yo soy coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable, también del programa de energía de la UDP. Estoy aquí en la universidad desde el año, digamos, trabajando más firmemente. Había hecho clases antes, desde el año 2013. Un punto importante, para que ustedes lo sepan, yo no soy ingeniero. Yo tengo una formación distinta, soy licenciado en economía. Después, bueno, estudié ingeniería comercial. Luego hice un magíster en economía y posteriormente me especialicé en economía del medio ambiente y los recursos naturales. Estudié ahí fuera de Chile, antes de que varios de ustedes hubieran nacido probablemente. Luego comencé recientemente un programa de doctorado en Historia Económica en la Universidad de París-Sorbonne. Bien, esa es mi formación profesional. Como trayectoria yo comencé trabajando en la Universidad Católica como ayudante, trabajé bastante tiempo como ayudante de investigación. Pero mi primer trabajo fuera de la universidad fue una cosa bastante particular en la Embajada de México. Ustedes no deben saber esto, pero después del golpe militar, México y Chile, o sea, México rompió relaciones con Chile. Entonces, el año 90, cuando yo empecé a trabajar, había sido recién el fin de la dictadura. Y lo que ocurrió fue que México quería, restablecer relaciones con Chile y quería saber sobre la economía chilena y viceversa. Entonces, requerían a alguien que fuera capaz de hacer informes de todo tipo. Fue una experiencia curiosa. Era un poco lo mismo que yo hacía en la universidad como ayudante de investigación, pero con un fin mucho más concreto, que era apoyar, digamos, el desarrollo de las relaciones comerciales y económicas entre los dos países. Y fue interesante, curiosamente, porque hice muchas cosas esos 2 años, o año y medio que estuve, muchísimas. Tuve que casi hacer desde lo que se conoce como la macroeconomía, microeconomía, estudiar sectores, estudiar temas financieros,
hacer proyecciones de demanda, muchas cosas, y fue una verdadera escuela. Tenía un jefe eh, muy conocido como economista y además realmente muy talentoso. Después, yo llevaba un tiempo interesado en los temas ambientales y un poco por casualidad me enteré de que había una oferta de trabajo en el Ministerio de Minería en la recientemente creada unidad ambiental. Ustedes deben pensar que esto estamos hablando del año 92. El tema medioambiental, no había ley de medio ambiente en esa época. El tema medioambiental era exótico, era una cosa nueva, nadie sabía de lo que estaban hablando, era una cosa muy nueva. Y a mí me interesaba el tema desde antes y entonces postulé, quedé y trabajé ahí un par de años. Fue otra experiencia muy provechosa. Nuevamente tuve un jefe muy difícil, cascarrabia, pero muy bueno. Aprendí mucho con él trabajando. Em, yo tenía en esa época 23, 24 años, no sé, una cosa así. Entonces, claro, era interesante como desafío. Luego estudié el tema ambiental y volví y no volví al sector público, volví transitoriamente al sector público, muy poco, pero en esa época no había mucha actividad en el Ministerio de Minería en tema ambiental y fundé una empresa con tres amigos, perdón, éramos 4 socios, que se llamó MG Consultores y ahí trabajé más de 10 años. Como todas las cosas, ustedes van a observar que los proyectos, los entusiasmos van cambiando. Después de 10, 12 años de trabajar juntos, ya no éramos los mismos en términos de interés. Y ofrecieron trabajar en la Comisión Nacional de Energía y acepté. Fue un desafío, había que crear un área de estudios, no existía. Y ahí cuando trabajé en MG Consultores y en el Ministerio de Minería, trabajé mucho con ingenieros, muchísimo. De hecho, en mi vida yo creo que he trabajado mucho más con ingenieros que con economistas. Hay que aprender muchas cosas técnicas y en el fondo ser capaz de colaborar en el análisis. En la Comisión Nacional de Energía fue un poco lo mismo. En el Ministerio de Energía, bueno, ahí me hice cargo de una división. Y finalmente, por desaveniencia, un poco agotamiento, Raimundo lo mencionaba, el sector público es muy interesante, pero también tiene una serie de desafíos que quiero comentar después un poco, pero yo los quiero invitar a ustedes a tener un rol activo y a buscar en el sector público. Yo creo que necesitamos más ingenieros en el sector público, pero es un desafío y es difícil. Hay que lidiar con muchas cosas con las que en el sector privado no se lidia, con la política, evidentemente, con todo lo que eso significa de bueno y de malo. Y, en fin, pero yo llegué después de un tiempo, ya me pareció que era momento de irme y me salí de la universidad, estuve en un proyecto privado y luego empecé, del ministerio, perdón, estuve en un proyecto privado, luego empecé en la universidad. Y desde entonces he estado en la universidad y haciendo consultoría privada, también hago otras cosas, un poco como Raimundo, he estado en algunos negocios, soy parte de la administración de un pequeño hotel, hay unas cosas ahí que tienen que ver de otro mundo, digamos. Pero básicamente lo que yo hago esencialmente es trabajar en media jornada en la universidad a cargo del centro y el resto en consultoría privada. ¿Y qué hacemos en el centro? Bueno, hacemos de todo un poco. Algunos de ustedes habrán visto, hacemos seminarios, conferencias todos los años, hacemos investigación también. Yo hago, el centro tiene una particularidad, que es lo que yo he hecho casi toda mi vida, es el trabajo interdisciplinario. Es decir, trabajamos ingenieros, gente de economía, de ciencias políticas, sociología, hemos trabajado con derecho, con arquitectura, con varias gente. Eso es lo que hacemos en el centro. Trabajamos también ¿cómo se llama? En la parte de investigación, obviamente haciendo clases, y hacemos algo también de consultoría, pero la consultoría que hacemos en el Centro de Energía y Desarrollo Sostenible tiene que ver con el mundo público, es decir, no necesariamente financiado por público, pero que tiene que ver con temas públicos. Así que eso es básicamente lo que hacemos. Y voy a dejar de compartir entonces eso. Antes de pasar la palabra para que me hagan preguntas, yo quería decir, bueno, como ustedes lo vieron, yo tengo experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, como en la academia. Son distintos, son muy distintos. El sector público
tiene muchas recompensas muy interesantes desde el punto de vista de lo que uno puede lograr. Yo tuve la oportunidad de participar en las primeras políticas públicas de energía, temas de renovables, incluso estudiar temas como el tema nuclear, etcétera. Pero también es un tema difícil que requiere una cierta formación. La administración pública tiene unas reglas que no son las mismas del mundo privado. Hay que entenderlas, hay que formarse, hay que saber de todo, hay que saber derecho, hay que ser bastante cuidadoso con el tema legal, porque cualquier cosa que en el sector privado puede ser una pequeña falta, en el sector público puede ser una grave falta. Y eso hay que entenderlo y es un desafío, pero yo me gustaría ver mucho más ingenieros. Yo cuando estuve ahí contraté a aproximadamente 6 ingenieros, hemos tenido otros ingenieros de la ODP trabajando después en el Ministerio o en la Comisión Nacional de Energía, y es un trabajo, yo creo, muy desafiante, pero también que entrega muchas recompensas, digamos, más allá de lo material. Eh, yo hoy día en el tema con los privados trabajo particularmente con la gente, con temas de sostenibilidad de empresa, que es un mundo aparte. Hay que entender cómo funciona la lógica de la empresa. La lógica de la empresa es obviamente distinta, tienen que ganar dinero y dentro de eso tienen que ser sostenibles. Así que eso es lo que yo he hecho. Y nada, yo creo que eso es un poco lo que les quería plantear como visión general, básicamente para que ustedes me hagan preguntas. Sí, sí, profesor. Tenemos una pregunta ya acerca de su participación en los proyectos. ¿Cuál es el proyecto más exitoso que ha logrado en su cargo actual en el en el CETS? Mira, hicimos un proyecto que fue muy interesante, que fue un proyecto conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas, perdón, con la Escuela de Ciencias Políticas. No sé si el más exitoso, pero fue uno que tuvo bastante resonancia, que era sobre el tema de los conflictos sociales y el desarrollo de los proyectos energéticos. Y ahí trabajamos algunas ideas y conceptos que después circularon en el debate, y que se han ido incorporando, digamos, dentro de la discusión pública sobre el tema. Yo creo que eso lo hicimos con la profesora Beatriz Hernández de Ciencias Políticas, y fue un logro bastante bueno, digamos, de lograr unir visiones más técnico-económicas con visiones más políticas. Excelente. Profesor, tenemos una pregunta que dice, en su experiencia... ¿Sí? ¿Perdón? Tenemos algunos documentos disponibles en el centro para los que los quieran ver. Digamos. Ah, excelente. Ahí, de todas maneras... También me puedes preguntar directamente, escribir, te puedo mandar más detalles. De todas maneras, vamos a tener alguna conexión posterior. Profesor, hay una pregunta, yo desconozco, para ser sincero, pero dice, en su experiencia en energía, ¿cómo ve la entrada del hidrógeno a nuestro país? Mira, en la entrada del hidrógeno hay varias dimensiones, obviamente. Está la técnica, por supuesto, está la económica, está la regulatoria. Yo creo que el hidrógeno tiene harto potencial, creo que se ha manejado bastante mal en la manera en que se ha tratado de introducir en Chile, esa es mi opinión. Y no me he hecho muchos amigos con esa opinión. Y tiene un potencial, pero que yo soy firme convencido de que las cosas requieren, digamos, para alguna cosa como eso se requiere inversión y se requiere tiempo. Y yo creo que en algún minuto va a llegar. Espero que sea lo antes posible para que tengamos algún rol más activo. El hidrógeno tiene muchos usos, obviamente el que más típicamente se ve es el de las celdas para transporte, pero nosotros tenemos todo el mundo minero asociado, pero también está la posibilidad de exportar energía y está la posibilidad de usar el hidrógeno, por ejemplo, para complementar el gas natural, usarlo como combustible. O sea, hay una serie de usos que yo creo que son bien interesantes, pero que requieren que Chile participe más activamente en debates e invierta más en el tema y también en investigación. Hablando siempre de hidrógeno verde, por cierto. Claro, claro. Bueno, lamentablemente, profesor, no podemos estar todo el día, claramente, pero ya para ir cerrando, nos acaba de llegar una pregunta, dice Mauricio Iturra, nos pregunta si pudiese comentar acerca del desarrollo sustentable
y y la formación académica que se recibe? Lo que pasa con el desarrollo sostenible, hay dos cosas de desarrollo sostenible que es importante y que son difíciles de, de, básicamente de implementar. Uno, a ver, ¿cuáles son esas dos dimensiones? Uno, el desarrollo sostenible no es un tema lineal, es un tema sistémico. Es decir, eso requiere no solamente que las personas que se dedican al tema tengan alguna noción, por lo menos, de hartas cosas, y estamos hablando de temas sociales, temas técnicos, temas ambientales, biología, un poco de física, un poco de química, economía. Cualquier persona que se dedique a desarrollo sostenible tiene que tener esa visión más o menos amplia. Y es difícil de formarla porque los cursos están lógicamente pensados por temas. Entonces, se hace matemáticas, se hace ciencia, se hace física, se hace química, se hace ingeniería. Lo que nosotros hacemos en el curso de desarrollo sostenible es tratar de integrar esto. La segunda dimensión compleja que tiene el desarrollo sostenible es que no hay una respuesta única, porque el futuro, por definición, es incierto. Entonces, si alguien me dice cuál es la solución adecuada para una cosa u otra, yo digo, no sé. Uno tiene que ir trabajando el tema, digamos, a medida que se va presentando y tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, ahí hay un punto sumamente desafiante, que es muy difícil y yo de hecho esperamos ahora empezar unos cursillos de desarrollo sostenible justamente porque el desarrollo sostenible es más que aprender mucha materia, es una manera de aproximarse a los problemas. Entonces ahí hay un desafío, esperamos que estos cursillos puedan salir durante el segundo semestre, no hemos definido bien el formato, pero espero que puedan asistir algunos alumnos. eh, y creo que puede ser una cosa interesante para el futuro. Eso básicamente. Excelente, profesor. Bueno, lamentablemente no tenemos tanto tiempo como le explicaba antes, pero sin duda que nos va a quedar en algún momento pendiente esta conversación. En algún momento vamos a poder hacer quizá alguna otra instancia parecida. Y queríamos más que nada agradecerle como de parte de los alumnos su participación, por darnos este tiempito de su día. Y bueno, si quiere agregar alguna palabra para el cierre, bienvenido. Yo solamente les quiero agradecer a ustedes por la iniciativa, yo creo que es muy buena. Raimundo mencionó una cosa interesante. Usted, cuando enfrenten su vida profesional, la vida personal están muy relacionadas muchas veces. Hay cosas que pasan en la vida que uno no, que determinan caminos profesionales, decisiones profesionales, afectan la vida. Hay temas muy importantes, lo mencionó él, un tema sumamente importante, el tema ético, sobre el que a veces se olvida que tenemos que trabajar. Entonces, yo creo que tener una visión de la experiencia, de las dificultades que han tenido otros, yo durante mi desarrollo profesional he tenido algunos desafíos éticos complejos, muy difíciles, que me han obligado a tomar decisiones que no fueron fáciles en su momento. Y en el fondo, a lo que yo voy es que es importante, yo me he nutrido mucho de los mayores, digamos, de aquellos que tenían más experiencia que yo, porque hay cosas que no se pueden aprender en la universidad. Entonces me parece una excelente iniciativa y espero que la aprovechen y ojalá hayan más oportunidades de compartir experiencias. Excelente, profesor. Muchas gracias por su participación y recordarle a los alumnos, ya para ir cerrando este ciclo de charlas, que ha salido bastante bien, que ustedes pueden, en un link que se les va a mandar al correo, evaluar esta instancia, evaluarnos como organizadores, como centro de alumnos. Y bueno, agradecer a toda la gente que ha participado, a todos los expositores de estos 5 días, que han sido bastante nutritivos intelectualmente. Y bueno, profesor, repetirle las gracias por participar. Y bueno, hasta una próxima instancia, ojalá que sea en poco tiempo. Gracias a usted.